Bien, amigos, ya al final del gobierno, faltando 6 días para entregar, hay dos hechos positivos de la presidencia de Danilo Medina. Uno es la inauguración que se va a hacer hoy de la primera fase de el nuevo penal que sustituye a La Victoria. Le llaman la Nueva Victoria, ojalá le llamaran Las Parras, que es como se llama el lugar donde está construido, para que nos olvidemos de la ignominia de esa ergástula que llega a su fin. Y hay que señalar, bueno, después se harán auditorías a toda la construcción, ya eso se anunció, que el próximo ministro de Obras Públicas hará auditoría a todas las obras. Pero aparte de eso, la verdad es que el principal aporte de los gobiernos del PLD, tanto bajo la presidencia de Leonel Fernández como de Danilo Medina, el principal aporte ha sido el nuevo modelo penitenciario y la humanización de muchas cárceles. En eso ha tenido un papel el Patronato Nacional Penitenciario, entidad de la sociedad civil a la que yo me honro en pertenecer, presidido por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Osoria, y realmente esto mucha gente no lo entiende, pero hay que entenderlo. Esto es una inversión en seguridad pública, porque este sistema sí ha demostrado que reforma. Otro punto positivo al final de su mandato del presidente Danilo Medina es que le concedió la nacionalidad a 750 personas afectadas por la sentencia 168-13 que les arrancó la nacionalidad. Eran mucho más los afectados, mucha gente que vive en batalles, alejados, que no tiene ni la más mínima capacidad de ir a una zona urbana, a una oficina, a someter un proceso para regularizarse. Bueno, pero al menos los 750 que tenían esos derechos comprobados les fueron reconocidos, y ese es un buen gesto del presidente Medina. Y en cuanto al nuevo gobierno, Abinader hizo un anuncio ayer de que por tweet, vamos a ver ese tweet, del dinero que se va a ahorrar el Estado, eliminando y fusionando instituciones que no sirven para nada y que se solapan mutuamente. Con ese dinero, dice Abinader, que se va a ingresar a 2 millones de dominicanos en el seguro familiar de salud. Excelente noticia. Eso hay que hacerlo. Esas son las palabras. Vamos a ver los hechos, pero no dudamos de que esto sea posible. Y ayer hubo algo trascendental. Abinader hizo un pasadía ayer con su gabinete, con los futuros funcionarios, sobre todo en lo que tiene que ver con manejo de recursos. Fueron instruidos en materia de administración pública, en transparencia, en ética, y además con una charla pronunciada por el que será el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, quien les dijo cómo es que se hacen las compras y los procesos cómo que se hacen para hacer las licitaciones y hacer una gestión honrada y transparente. Esto tiene gran significación porque lo que está diciendo el presidente electo con esto es que nadie después venga a equivocarse, entre comillas. Aquí les estamos instruyendo sobre cómo es la cosa y cómo que se hacen las compras y cómo que se manejan los recursos.
Ahí hubo expertos del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dando charlas, y personas como Carlos Pimentel, que conocen la materia. Eso es curarse en salud. Eso es una vacuna incluso contra los propios compañeros que puedan equivocarse, entre comillas, en el futuro. De manera que esto fue una actividad que envía un mensaje muy positivo. Amelia. Uchi, yo quisiera retornar a la decisión adoptada ayer, o no fue adoptada ayer, el decreto es del 16 de julio, se dio a conocer ayer porque se tuvo acceso a la publicación de decretos de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y pudimos encontrar el decreto ahí. Es un decreto del 16 de julio. Este ha sido uno de los decretos emitidos por el presidente que no se han hecho públicos a través de las cuentas del área de comunicación del presidente Danilo Medina, cosa que es extraña, pero que ha ocurrido en las últimas semanas. Se han producido varios decretos que no se han socializado, no se les ha hecho publicidad, entre ellos el de ascensos de miembros de la Policía Nacional, por ejemplo, el de la aprobación del aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto de Bávaro, y este decreto. Pero este uno se imagina por qué no se le dio publicidad, y es que hay gente cuestionando incluso si se cumplió o no con la ley cuando se emitió este decreto que otorga la nacionalidad dominicana a 750 personas afectadas por la ley 168-13. Hay que decir que sí, que el presidente estaba cumpliendo con lo que establece la ley 169-14. Y esta es una tarea pendiente del gobierno dominicano, y qué bueno que el presidente Danilo Medina emitió este decreto a través del cual otorga la nacionalidad a un conjunto de personas que habían sido afectadas por esa funesta sentencia 168-13, vergonzosa sentencia 168-13 que llevó a la República Dominicana a la boca del mundo porque desnacionalizó a personas que habían nacido en nuestro territorio desde el año 1929 hasta la fecha en que fue emitida esa sentencia en el año 2013. Una medida vergonzosa del Tribunal Constitucional 2010. que desconoció incluso lo que establecía fue 168-13, año 2013. Sí, sí, sí. Lo que hizo la sentencia fue desconocer lo que establecía nuestra Constitución antes de la Constitución del 2010. Nuestra Constitución sí permitía otorgar la nacionalidad a cualquier hijo de extranjero que naciera en territorio dominicano, y se buscó cualquier tipo de argumentos para considerar que estaban en tránsito personas que residían en el territorio dominicano, la mayoría de las cuales, incluso en el caso de la comunidad de descendientes de haitianos en el país, habían sido traídos a la República Dominicana por el propio gobierno. Y hay quien entiende que la ley 169-14 solo afecta a la comunidad haitiana o a los hijos de haitianos que han nacido en el territorio dominicano, en algunos casos incluso hijos de dominicanos y haitianos. Pero no, la ley 169-14 impacta y afecta incluso todo el proceso de migración y de regularización de su estatus migratorio de los extranjeros que están en el territorio dominicano. Algunos que ya tenían un procedimiento que lo conocían y lo sabían y que iban a migración a modificar su estatus, a garantizar su permanencia como residentes en el país, también se vieron afectados por este nuevo proceso porque trató de homogeneizar el procedimiento y trató de salvar una situación en la que se colocó en condición de apatridia a muchísima gente adulta que de un momento a otro se quedó sin nacionalidad. Y eso tenemos que insistir y que repetirlo. Lo que ha hecho este decreto es entrar u otorgarle la nacionalidad a 750 personas que se habían inscrito a través del plan de regularización en el proceso legal y formal establecido por el gobierno dominicano para adquirir una permanencia legal en el territorio dominicano. Tenemos que recordar que habían dos grupos. El grupo A
estaba conformado por personas nacidas en el territorio dominicano, hijos de padres extranjeros, que pudieran demostrar que habían sido inscritos en los libros de la Junta Central Electoral, que ya tenían cédula, acta de nacimiento reconocida por el gobierno dominicano y que de repente se quedaron sin nacionalidad porque había ya incluso muchos adultos, estamos hablando del 1929 hasta esa fecha. A esas personas, para esas personas se estableció un régimen mucho más rápido y expedito. Se supone que el gobierno lo que iba a hacer era reconocerle la nacionalidad o reconocerle estos documentos y alegar un supuesto error del gobierno dominicano. Eso es lo que hace la ley 169-14. Los reinscribe en un libro de extranjería, les modifica sus números y recordemos que un grupo de personas resultó beneficiada, si es que se pudiera utilizar ese término. Esa fue la solución que se le encontró a ese conjunto de personas. No todos los que estaban en esa condición pudieron lograr sus documentos a la fecha de hoy, porque la Junta Central Electoral anterior se encargó de inscribirlos en un libro de extranjería, no reconocerle el número de folio en el que habían sido inscritos con su acta de nacimiento y por tanto modificarle el número de acta, y a partir de ahí empezó a generar problemas y a demandar en justicia a muchas de estas personas que se supone que debieron obtener su cédula porque el gobierno dominicano asumía responsabilidad con relación a lo que había ocurrido con ellos. Los 750 personas que aparecen en este decreto con su número de expediente, y me parece una medida súper importante para que nadie alegue, no, porque no es con K, es con C que se escribe ese nombre, no es esta persona y este es su expediente. Lo que hace es otorgarle la nacionalidad dominicana a personas que pudieron inscribirse en el plan de regularización, demostrar que habían nacido en el país, llevar todos los documentos que se solicitaron en el momento y acogerse al plan de naturalización que le daba un periodo de 2 años para solicitar la naturalización y posteriormente la nacionalidad dominicana. Ese conjunto de personas tenía que entregar un expediente muy completo. Cada uno de esos expedientes se iba a revisar y lo que ha hecho el presidente Danilo Medina es otorgarle la nacionalidad a estas 750 personas, pero como sabemos son muchas más. Se hablaba de cerca de 80,000 personas en esta condición. Algunos se entiende que ya han sido aprobados en momentos anteriores, pero este es el grupo mucho más grande y esto nos indica también que seguimos teniendo una tarea pendiente. Creo que dentro de los aspectos positivos que hay que reconocer a esta administración del presidente Danilo Medina está el haber buscado el conjunto de técnicos y especialistas legales lo suficientemente preparados como para poder buscarle la vuelta a esa horrorosa sentencia que desnacionalizó personas, no hay otra forma de decirlo. Y lo que este decreto busca es cumplir con lo que establece la ley. E insisto en ese punto porque me llama la atención que hay tanta gente que no lee, que cuando publicamos la información ayer a través de las redes sociales, empezó, como siempre, un conjunto de personas a decir, pero hay que ver si eso es legal, eso hay que demandarlo. Pero a nadie se le ocurrió leer ni siquiera lo que decía el tuit que indicaba que la decisión estaba basada en la ley 169-14, mucho menos en ver la primera página, porque es un decreto que en una página resume en qué se basa esta decisión. Y creo que es importante que no continuemos reaccionando a los titulares, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. El presidente cumplió con lo que establece la ley. Queda una tarea pendiente, Uchi, que es la de darle seguimiento a todas esas personas que ahora han quedado en el limbo. Da mucha pena y es preocupante que se haya invertido tanto dinero en un plan de regularización que, insisto, aunque la comunidad haitiana es la mayor, aquí hay muchos extranjeros en condición irregular que vienen de Europa y aquí nadie le pregunta nada, que vienen de Estados Unidos y aquí nadie le da seguimiento cuando deciden quedarse a vivir o a trabajar en República Dominicana. A esos casos nadie le da seguimiento y están y existen y permanecen en el país personas de otros países de América que vienen a República Dominicana y se quedan. Todas esas personas resultaron afectadas por este proyecto y este plan. ¿Dónde están los fallos?
que después de que se inició el proyecto, que se decía que a los 2 años, usted tenía 2 años de permiso para quedarse en República Dominicana, los procedimientos para usted saber cómo renovaba su residencia, cómo podía solicitar la nacionalidad dominicana si así lo quería, se han quedado en el aire. O sea, no se ha establecido un proceso fácil como el que tiene cualquier otro país en el mundo para que el extranjero que viene a vivir en República Dominicana pueda resolver sus problemas legales y formalizar su estadía en República Dominicana sin mayores inconvenientes. En migración, a cada rato hay un sistema que se cae, que le vive cobrando impuestos y vive de los impuestos que los extranjeros pagan, porque se alega que se cayó el plazo y usted no entregó los documentos cuando te piden que los pongas en la plataforma. La gente pone los documentos en la plataforma se frisa, se pasa el plazo y vuelven y le cobran impuestos. Y en esa situación hay muchos extranjeros, insisto, no solamente descendientes de haitianos o haitianos que viven en el país. Creo que seguimos teniendo tareas pendientes en este tema, pero tenemos que aplaudir y reconocer el esfuerzo que se hizo desde el gobierno dominicano y sobre todo desde la presidencia de la República para intentar resolver esta situación tan crítica y tan lamentable en nuestro país. Uchi. Bien, bueno, para concluir este bloque, ayer el Comité Central del PLD se reunió, el sábado, y acordó reestructurar los organismos directivos del partido. Solamente vamos a ver las imágenes. Allí Felucho Jiménez dijo que la culpa de la derrota del PLD la tuvo Leonel Fernández porque se fue y se llevó una parte. Ahora le reconoce eso, pero no menciona al presidente Medina, que impuso como candidato a una persona que no podía ni hablar, y no por un motivo nada más, sino por dos. No podía hablar porque no puede, porque no sabe, y no podía hablar porque había cosas que él no podía responder, como las compras ilegales de asfalto, unas por 11.500 millones, otras por 1.200 millones de pesos, y que fue caso que fue motivo de un desacuerdo grave al final de este gobierno, porque cogieron de parapeto a la Dirección de Ética Gubernamental que dirige Lidio Cadet y la pusieron a decir, a lo que se prestó, a decir que había visto el caso de las compras y que eso estaba bien, y que todavía estaban esperando un informe de compras y contrataciones sobre eso. Y compras y contrataciones dijo, ese informe se mandó y ese informe dice que esas compras son ilegales. Entonces, qué raro que ni Felucho ni nadie incluyeron, al buscar culpables de la derrota del PLD, la imposición de ese candidato. Y finalmente, para concluir este segmento, una animación caricaturesca de Cristian Hernández, el genio que trabaja en el tocayo periódico El Día y en el Nacional también. Pero esta es una animación, la Liga de la Justicia. Esto parece un cómic, pero cuando lo veamos ahora mismo, a muchos no les parecerá tan cómic. Adelante.